Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gabriel Cruz Chávez y el trabajo es de la materia Fundamentos de TI. Es la práctica número 3 que se nombra como ensamblaje de un sistema de cómputo. Esta práctica consta de ensamblar un sistema de cómputo desde cero, desde traer los componentes de fábrica y traer el gabinete, lo que sería el gabinete en cero vacío. Bueno, el objetivo principal de la práctica es que yo como alumno sea capaz de ensamblar un equipo de cómputo de acuerdo a las características de mis conocimientos adquiridos y previos a la carrera. Un sistema de cómputo se puede montar con componentes de hardware que pueden ser diferentes fabricantes para conseguir un ordenador a medida a mis necesidades. En primer lugar, lo que se hace es abrir lo que es el gabinete, el cual se encuentra vacío. Poner una tarjeta madre, que la tarjeta madre consta y simplemente es ponerla en un lugar fijo, en un lugar donde no se pueda dañar o sufrir algún problema en su base. Lo que yo hago principalmente para instalar un equipo desde cero es primero poner la tarjeta madre en una base en vez de meterla al CPU para poder instalar los demás componentes o los demás circuitos que van dentro de la tarjeta madre. ¿Para qué sirve la tarjeta madre? La tarjeta madre es la que tiene instalada la serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, que sería el CPU, la memoria de acceso, que sería la memoria RAM, las ranuras de expansión, entre otros dispositivos. El segundo paso es después colocar el procesador, el cual se lleva a cabo en el montaje en el socket de la placa de la base. Que es el procesador? Es el hardware dentro de un ordenador que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas, que sería aritmética, lógicas de entrada y salida del sistema. El siguiente paso, se incorpora el ventilador, el cual tenemos que verificar que los tornillos sean correctos para que el ventilador mantenga su posición y no pueda llegar a caer y dañar el equipo, o lo que sería la placa madre. ¿Qué es un ventilador o para qué es? Son componentes para una única función, que es mantener refrigerado todo el sistema, que no se caliente el gabinete, no se calienten los demás componentes dentro de una PC. Luego viene lo que es instalar la memoria RAM, se encuentra viendo enfrente del equipo, es en la tapa lateral del lado izquierdo, que es en la placa madre, que es donde vienen las ranuras, donde se insertan las tarjetas, la memoria RAM, la tarjeta de red de gráfica, la de video, etcétera. Una memoria RAM es la memoria principal de la computadora, donde se residen los programas, los datos sobre los que se pueden afectar la lectura y la escritura. Luego, ya cuando tengamos instalado esos componentes, ahora sí pasamos a instalar la tarjeta madre en el gabinete. Después, en ese paso, después de haber instalado la tarjeta madre en el gabinete, pasamos a instalar lo que es la fuente de poder, la fuente de poder. Que instalar la fuente de poder de energía en el chasis, que es donde es la parte trasera del gabinete. Alinear los orificios de la fuente de energía con los chasis para así poder conectar bien y que no haya o no ejerza ninguna presión de que no se pueda conectar. Asegurar la fuente de energía en el chasis con los tornillos adecuados, que son con los que normalmente viene cada dispositivo. ¿Qué es la fuente de poder? Es la que otorga la electricidad para alimentar equipos como ordenadores y computadoras. La fuente de poder se localiza en la parte posterior del gabinete y es complementado por un ventilador que impide que el dispositivo se caliente. Luego viene lo que es instalar los dispositivos de almacenamiento, que sería el CD y DVD. Yo cuando instalo es meterlo, atornillarlo, y ya después en el equipo es meterme
en las propiedades del sistema para poder activarlo. Mm, ¿Qué son los CDs y los DVDs? Son los que permiten gran capacidad de almacenamiento de datos y se han convertido con gran rapidez en el medio de elección para la distribución de software. Luego viene lo que es la instalación del disco duro, que el disco duro lo aseguramos con los tornillos correspondientes. Se recomienda que esté instalado al lado de la ranura o de una salida de ventilación para que no se caliente demasiado y pueda funcionar de manera eficiente. ¿Qué es un disco duro? Es un dispositivo de almacenamiento de datos que se emplea dentro del sistema para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de platos de discos rígidos que está recubierto de un material magnético y unido por un mismo eje, el cual gira a una gran velocidad, pero el disco duro es el almacenamiento de datos, generalmente de la computadora. Los pasos ahora para instalar la tarjeta de red en una PC es conectar el adaptador al PC, ya sea por USB o por la ranura PCI. Conectar las tarjetas de red a tu tarjeta madre y hacer el mismo procedimiento con la memoria RAM de meterlas en las ranuras, que ¿cómo se puede? Son las tres bases de la placa base. Viene una imagen de donde se tiene que instalar lo que es la tarjeta de red. Una tarjeta de red es, mm, es la que hace posibilitar que la máquina pueda compartir sus recursos, que son los documentos, la conexión a internet o la conexión a una impresora. Luego viene lo que es instalar la tarjeta de video, que se alinea la tarjeta adaptadora con la ranura de expansión correspondiente de la motherboard. Se tiene que presionar suavemente la tarjeta adaptadora de video hasta que la tarjeta quede colocada correctamente. Asegurar que la consola de montaje para PC de la tarjeta adaptadora en video del chasis esté atornillada adecuadamente o que esté ensamblada adecuadamente en la tarjeta madre. Una tarjeta de video es la interfaz entre una computadora y un monitor, que es la que proporciona la resolución de gráficos para juegos y programas de presentación. Las tarjetas de video utilizan ranuras de expansión PCI, AGP y PCI en la motherboard, que es cuando se conecta hacia la placa madre. Ya después de haber conectado los que son los dispositivos o los componentes básicos de una computadora, lo primero que debemos hacer es localizar de la placa base donde se ubica el panel de conexiones para empezar a conectar todo lo que es el cable, el disco duro, la tarjeta madre, el ventilador, la fuente de poder. Mm, mm, por, por generalmente se ubica casi siempre en la zona inferior derecha de la placa base, que es donde se encuentran los orificios para que puedan pasar los cables, tanto de la fuente de poder como los internos que van conectados en el CPU. Uno de los cables puede ser el HDD, este conector va a LED de actividad del disco duro, el PLED, que estos son dos conectores que van separados, son los que le dan alimentación a la luz de encendido del equipo, que es cuando hace que prenda la PC. Luego viene el reset SW, que es el que hace que habilite la función del reset de la caja SW. Luego sigue Power SW, que este conector, como su nombre sugiere, es el que hace que funcione el botón de encendido de la caja cuando puchamos el botoncito de la computadora. Tanto como los los cables de audio, el micrófono y la fuente de poder. Una vez que terminamos de conectar todo correctamente, pasamos a cerrar con las tapas que habíamos retirado anteriormente, que sería la tapa central, o si se puede quitar todas las tapas del CPU para poder tener, ¿cómo se dice?, más accesibilidad y poder montar el equipo mucho más rápido y más sencillo y no tener ninguna complicación. Ahora empezamos a colocar los periféricos de entrada del mouse, teclado. También debemos colocar los cables
según la ranura que indican, porque atrás del CPU vienen las ranuritas donde debes de traer cada cable de cada dispositivo. Si tuviéramos un dispositivo tipo de entrada USB, entonces procedemos a conectar en cualquiera de los puertos USB. Unos de los que pueden ser es el mouse, el teclado, entre otros. Cambian las entradas, pero de ahí para eso están las ranuras que están atrás del gabinete. Para terminar, colocamos nuestro cable de energía en la parte posterior de la fuente de poder. Ya es cuando ya tenemos la CPU cerrada, ya la tenemos bien, no falta ningún componente. Como paso final, prendemos nuestra máquina y esta debe estar operativa. Si la máquina no llega a prender, no llega a funcionar, es de que algo colocamos mal, algo hicimos mal, algún componente de hardware está mal conectado. Pues esto es mi manera más sencilla de hacer la conexión o el ensamblaje de un sistema de cómputo desde cero. Em, Esto sería mi más sencilla poder realizar también tanto el manual, ya que en la práctica física es un poco más fácil, pero por motivos personales no cuento con el dispositivo y entonces pues esta fue mi manera de poder realizar mi, mi práctica. Sería todo y muchas gracias.